En el nombre de Dios, la palabra Alá al-Jabir, que es Dios el omnisciente y significa Dios el experto y significa el conocedor en el minuto de los asuntos. Pone las cosas en su lugar sin caer en ningún error. Todos tomamos el conocimiento de quienes nos precedieron. Pero Dios el experto es la fuente del conocimiento en sí mismo y no necesita preguntarle a nadie. Él creó al hombre y no lo dejó, sino que planeó sus destinos y puso todos sus asuntos en su lugar. Y el Todopoderoso no manda nada a una persona a menos que sepa que el hombre es capaz de hacerlo, y Dios es el ideal cuando construimos un avión. Conocemos sus capacidades y defectos. Y cuando se produce un mal funcionamiento o defecto en él, el experto en él es quien es capaz de arreglarlo colocando cada pieza en su lugar sin caerse en un error, de lo contrario. El avión caerá a la tierra con sus pasajeros. Dios es el creador del universo y es el experto que lo controla con sus leyes cósmicas como la gravedad, por ejemplo. Y es el experto que da sus conocimientos a quien quiere cuando quiere para que el mundo se encienda de vida y movimiento como del hombre. Quien alcanza la cumbre del conocimiento o la artesanía se ha convertido en un experto. A pesar de esto, no alcanza el conocimiento completo porque el mundo está en constante evolución. Por lo que quien fuera un experto ayer ya no es el mismo hoy si no se desarrolló a sí mismo, por lo que una persona figurativamente se llama un experto. Pero sigue siendo un experto en una cosa entre millones de cosas. El médico, por ejemplo, es un experto en una rama de la ciencia médica y no un experto en todas. Ni en las ciencias de la arquitectura, la fotografía, la astronomía y la cocina, por ejemplo. Dios el experto es la fuente de todas las ciencias. La construcción naval, por ejemplo, se construyó sobre las reglas que nuestro maestro Noé aprendió de Gabriel, la paz sea con ellos. Por orden de Dios el maestro y el primer experto que no pregunta a nadie y no recibe conocimiento de nadie porque Él es el creador, y el hombre es una de sus criaturas. Seguirá preguntando y aprendiendo en su profesión porque todo experto hay más de lo que tiene experiencia hasta que llega el origen a Dios Todopoderoso, el experto en todas las ciencias. Quien otorga de sus conocimientos a la humanidad para que el mundo esté lleno de vida, movimiento y desarrollo. Un experto humano se llama experto metafóricamente. Pero la verdad del asunto es que no hay más experto que Dios y lo vemos en la precisión del universo y en nosotros mismos. Al diseccionar el cuerpo humano, encontramos mangueras de venas aquí y allá. Algunos llevan sangre, otros llevan aire y algunos empujan tal y hay órganos genitales y una residencia para el feto que come, bebe y disfruta de la vida en el útero de su madre. Y esto está en una criatura, el humano. Entonces, ¿qué hay de sus innumerables criaturas en el universo superior y el universo oculto? En la tierra y el mar de los reinos de los animales y las plantas, y en el Corán en el versículo 85 de Surat al-Israa, Dios Todopoderoso nos dice que nos ha dado un poco de su conocimiento, es decir, todo este conocimiento y desarrollo que vemos a nuestro alrededor es solo una gota en el océano del conocimiento de Dios. Por ejemplo, no conocemos la verdad científica del fenómeno de la telepatía o la hipnosis y aunque son energías dentro de nosotros, las ignoramos. Listo, suscríbete para recibir nuevos videos.